Bien, 0:20. Está frente a mí ahora en el estudio aquí en RPP Noticias la ingeniero sismóloga, geofísico, ¿no? Ingeniero geofísico, Sheila Yauri Kondo, es especialista en tsunamis. Ella trabaja en el Instituto Geofísico del Perú y tiene una maestría en mitigación de desastres ante tsunamis en el Instituto Universitario de Estudios Políticos. ¿Es así? Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica. En Japón, ¿no? Pero además es interesante acá la currícula, porque usted además también, ha estudiado en Japón y acá tengo en otras, en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nice Sofía Antípolis en Francia, graduado de Ingeniero Geofísico en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Así es. Así interesante. La felicito porque es bastante joven. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, no tan joven, 30 años. Bueno, y además porque ha recabado experiencia sumamente interesante. Me han referido que usted incluso de eso que no tiene precio, por supuesto, nadie quiere estar frente a un episodio de la naturaleza violento, pero ha tenido usted la oportunidad de saber lo que es un tsunami en Japón, ¿no? Sí, tuve la experiencia de estar en Japón durante el terremoto del 11 de mayo del 2011 y también tuve la oportunidad de poder estar en las zonas que han sido afectadas fuertemente por el tsunami. ¿Y usted estudió en la Universidad Nacional de San Agustín? ¿Usted es arequipeño? Arequipeña. Bien, vamos a conversar sobre lo siguiente. Y es oportuno, ciertamente, hablar de los mecanismos que debe tener la población respecto a cómo comportarse cuando ocurren distintos incidentes de la naturaleza. Se ha hablado y se está hablando de cómo reaccionar frente, por ejemplo, a sismos. Y se ha hablado menos, sí, es verdad, por parte de alguna municipalidad limeña, porque tiene jurisdicción en un tramo de la Costa Verde, de cómo reaccionar frente a los tsunamis. Pero quisiera extender por supuesto, esta conversación de interés dedicándonos a hablar desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Porque en realidad supongo, pero usted va a hablarlo con propiedad y con autoridad sobre todo, que tendremos que fijarnos en toda esta porción de la costa, de todo el litoral, en todo este tramo, a lo largo de nuestra patria, que corresponde a la cercanía, a estar frente al mar peruano. La pregunta, y como viene de Japón y tiene experiencia en ello, ¿es posible, por lo menos con algunos segundos, o no sé si minutos, si es mucho decir, prever cuándo va a ocurrir un tsunami? En primer lugar, sabemos que esto es una consecuencia también de hechos que ocurren en países vecinos, movimientos del mar, movimientos también de la tierra. ¿Es posible, la palabra no quisiera usar predecir, pero es posible sacar conclusiones cuando ocurren estos hechos y decir, ¿va a haber un tsunami minutos antes? Sí, afortunadamente en el caso de tsunamis es un poco diferente el caso de sismos. En el caso de sismos no se puede no se puede predecir, no se puede decir cuándo, no se puede decir a qué horas. En el caso de tsunamis sí podemos. ¿Por qué? Recordemos que las ondas sísmicas viajan mucho más rápido que las ondas de tsunami. Estamos hablando entre 25 a 50 veces mucho más rápido. Eso nos permite nosotros, dentro del Instituto Geofísico del Perú, poder monitorear todo el territorio peruano, poder localizar el evento sísmico, poder determinar su magnitud, profundidad y estos parámetros enviar al DHN, que es la institución encargada de dar la alerta de tsunamis. Entonces, sí, en cierta forma se tiene tiempo para poder decir, evacúen, iniciar los planes de evacuación sobre todo. Correcto. Antes de pasar propiamente al tema de tsunami, ya que habló de sismos, estoy recordando que dicen que hay una institución, no recuerdo dónde está establecida, sí en el extranjero, que aparentemente es la Unión de Matemáticos, y dicen que llevan un registro, una estadística, y de acuerdo a esa estadística manejan probabilidades para, anunciar
la posibilidad de que ocurran sismos. ¿Escuchó de esta institución? Usted lo dice, son probabilidades. Sí. Por ejemplo, en el caso de Japón, donde ocurrió el terremoto y tsunami, sí, se sabía la probabilidad de ocurrencia, pero en sí la naturaleza es un poco impredecible. Ese es el problema. En el caso de Japón se minimizó los efectos. Toda la costa de Japón tiene medidas estructurales para minimizar los efectos de un tsunami. Y en el caso de específicamente Sendai, se decía que iba a haber un sismo entre 7.8 de magnitud, que es totalmente lejos a lo que ocurrió, de 9.0. O sea, ni en Japón siquiera, que tienen tanta experiencia y que no se se van puede especializando, predecir. no pueden predecir. No se puede predecir. Japón tiene una red mucho más densa que el Perú de estaciones sísmicas, estaciones mareográficas, boyas, intensómetros, y ni aún así se pudo de alguna forma predecir este evento. En nuestro país, ¿cuántos tsunamis han ocurrido? Los que tengo aquí, 1974, 1966, 1746. Tenemos un catálogo de tsunamis que considera los tsunamis que han ocurrido en la costa peruana y también aquellos tsunamis que no han ocurrido dentro de la costa, pero que han afectado la costa peruana. Tenemos un total de 124 tsunamis. ¿Ocurridos desde Desde cuándo? 1500 hasta la fecha. Perdón, ¿cuánto me dijo? Desde 1500, Desde 1500 hasta a la fecha. ¿Cuántos? Sí, 124 tsunamis. ¿Ya? Estoy hablando tsunamis que han ocurrido dentro del territorio y fuera del territorio, pero que han tenido efectos dentro de nuestras costas. Cuando se refiere fuera del territorio, ¿en qué radioacción estamos hablando? Estamos hablando tsunamis, tanto regionales como lejanos. ¿Y qué tan lejanos que hayan tenido impacto? Por en nuestro ejemplo, un país? tsunami de Japón. Correcto, correcto. Y progresivamente, conforme ha transcurrido el tiempo, hemos sacado lección, hemos aprovechado mejor, digamos, la experiencia, entre comillas, para reaccionar de distinta manera y para reducir los impactos negativos. ¿Perdón? Hemos recogido la experiencia de una manera adecuada para reducir el impacto negativo de los tsunamis. ¿Estamos, por decirlo así, mejor preparados? Yo pienso que se aprende de cada evento, pero hay algo importante que quería recalcar y que es importante que las autoridades sepan. Es importante que los eventos que han pasado en el 2007, 2001 nos sirvan de experiencia para las futuras generaciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de Japón, ocurren eventos sísmicos. El evento del 2011, hubieron edificios que fueron prácticamente levantados, arrastrados decenas de metros. Estos edificios son como 4 o 5 edificios que se van a quedar ahí, que van a ser como museos de la memoria. O sea, ¿para qué? Para que a partir de estos museos las futuras generaciones recuerden esto y se cree una cultura de prevención. Ahora, en el caso de nuestros eventos los eventos del 2007 y 2001, deberíamos también nosotros, las autoridades deberían de alguna manera poder implementar estos tipos monumentos, tipo museos o fechas conmemorativas, para que no se nos olvide esto y de alguna manera nos sirva para las futuras generaciones. Tengamos en cuenta que estos eventos no son muy recurrentes. Y, ocurren con cierta periodicidad, sí, de todas formas. Y es evidente que nuestro país siempre se va a ver afectado. Me gustaría que me dijeras si desde Tumbes, pasando por todos los departamentos, por todas las ciudades, hasta Tacna, por favor, luego de la pausa. 0:33. Esto es de la noche a la mañana. Hoy es día miércoles 9 de mayo de 2012 y en estos momentos me encuentro con la ingeniera Sheila Yauricondo. Ella es especialista en tsunamis del Instituto Geofísico del Perú. Tiene una maestría en mitigación de desastres ante tsunamis en el Instituto Universitario de Estudios Políticos y el Instituto de Investigación del Edificio. Esto es en Brasil, ¿no? En Japón. En BRI, entendí acá.
y además en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica en Japón. El anterior también, el Instituto de Investigación del Edificio, Sí. también, ¿no? Y tiene otra en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nice Sofia, que Arequipa, varias cosas le estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo pudo soportar, digamos, un sismo de esta naturaleza en Japón? Y me estaba contando que ha filmado el sismo ¿no? Sí, efectivamente. Estábamos durante clases. ¿Qué hora era? Eran ¿Me recuerda, por favor? aproximadamente las 2:46 de la tarde. Ya. Era un día bastante especial para mí porque el día anterior hubo una comitiva que fue de Perú a Japón para ver sobre el tema también de sismos y tsunamis dentro de un proyecto que tiene JICA con SISMIT. Entonces eran 2 días de bastante trajín, de bastantes reuniones, y ese día yo estaba en clases y de pronto yo agarro a primera instancia agarro y me meto debajo de la mesa. Y me olvido de todo, me meto bajo la mesa. Claro. Y todos mis compañeros me siguieron y todos se metieron muy tranquilamente debajo de la mesa. ¿En qué piso estaba usted? En el primer piso, pero se sentía bastante fuerte. Sí, ¿no? Sí, fue ahí donde recuerdo del terremoto de Chile, cómo filmaron durante el terremoto. Así es. Entonces saco mi cámara y empiezo a filmar. Y yo, bueno, un poco desesperada en ese momento porque de verdad el movimiento era muy fuerte. Pero todos mis compañeros mantuvieron la calma debajo de las mesas, el profesor también, y gracias a Dios no hubo víctimas ahí, no hubo daños en los edificios. ¿De cuántos grados estamos hablando en general? Este sismo fue de 9.0. Dios mío. 9.0, así es. Así que me tocó vivir el terremoto de Camaná también del 2001. Del 2001, ¿ese de cuánto fue? 8.2. Jesús, usted es de intensidad mayor. Usted, la chica, está mal que diga esto, ¿no? Pero la chica terremoto, ¿no? Bueno. Y Arequipa, además, yo le estaba diciendo, porque hay un libro muy famoso que yo lo leí, bueno, no sé si era tan famoso, pero para los arequipeños sí, Ciudad Trágica. No sé si usted lo leyó. Es un libro ya, bueno, mi familia es arequipeña, de manera que ese libro lo teníamos que leer obligatoriamente. Ciudad Trágica, ¿no? Arequipa se distingue además también porque es una tierra que... Realmente toda la zona sur del Perú se caracteriza porque ahí se han generado sismos con magnitudes superiores a los 8 grados. Es decir, desde la parte Se comparan con los que ha registrado Lima, ¿no? Lima, justo frente a la zona de Lima, también hay remontándonos al catálogo sísmico, hay un agrupamiento importante de eventos sísmicos que han ocurrido frente a Lima. Y uno de los más importantes es el de 1746, que se dice por ahí que tuvo una magnitud entre 8.8 a 9 grados. Wow. Entonces, consideremos que estos eventos de alguna manera son recurrentes en el tiempo y espacio. Es decir, si un evento ocurrió en el pasado, va a tener que ocurrir en el futuro. Eso es más que seguro. Si un evento ocurrió en el pasado, ¿se repite en el futuro? Sí, de ahí que es importante realizar estudios de los eventos históricos que han ocurrido en nuestras costas. Claro, claro. Pero desde Tumbes hasta Tacna, ¿cuáles son las ciudades donde la probabilidad refiere que van a ocurrir sismos de gran intensidad? ¿Qué puntos? Estamos actualmente el Instituto Geofísico del Perú ha realizado estudios en cooperación con el IRD, el Instituto de Investigación de Francia, y se han determinado zonas de alto acoplamiento sísmico, es decir, zonas donde se ha acumulado bastante la energía sísmica y la probabilidad de la ocurrencia de un sismo es alta. Entonces, estamos hablando de la zona frente a Lima. Lima en primer lugar. Lima es una zona de alto acoplamiento. ¿Alto cómo le llaman? Alto acoplamiento sísmico, que es igual a una zona de alta acumulación de energía. Con mayor probabilidad y con mayor intensidad ocurrirían sismos periódicamente. Sí, es donde se espera la ocurrencia de sismos. Pero eso no quiere decir eso que no quiere decir ciudades que no han sido nombradas también registren sismos. Cuando ocurre un tsunami, ¿se ve afectado solo la costa o en general más allá de la costa de nuestra patria? Depende. Existen los tsunamis locales que van a generar daños únicamente en nuestras costas,
cercanos a los menos de 100 kilómetros, existen los tsunamis regionales, que no solamente van a generar daños en nuestras costas, sino, por ejemplo, países que están muy cerca, a más de 100 kilómetros de distancia. Y los tsunamis que son transpacíficos o los tsunamis transoceánicos, tipo Chile, 1960, tipo Japón, el 2011. ¿Cuál fue el último tsunami que ocurrió en nuestro país, ingeniera? El 2007, con el tsunami y terremoto de Pisco. Ahí fue, ¿no? ¿Cómo se mide la intensidad de un tsunami? Existen escalas de intensidad de tsunami, Namura, existe otra escala de Soloviev. Estas escalas están básicamente en función de la altura del tsunami o run-up del tsunami, que es para nosotros la cota máxima de inundación del tsunami, y por los daños que este genera. ¿Y cómo son los grados ahí? Digamos, cuando nosotros queremos referirnos a un sismo, tenemos, digamos, distintos tipos de medición o de rangos. No sé cómo tenemos, ahí, ¿no? en caso de sismos, tenemos la escala de intensidad y la escala de magnitud. La escala de magnitud, que es la escala de Richter, y la escala de intensidad, que es la escala de Mercalli modificada. En el caso de tsunamis, tenemos la escala de Soloviev, y que se mide entre 0 y 4 grados. 0 y 4 grados. Es solamente un referente, ¿no? Para el tsunami. Sí. Que es, ¿me dice nuevamente, por favor? La escala de Soloviev. De Soloviev. Y el del 2007, ¿en qué? Estuvo en el orden de 2, si más no recuerdo. Ya. ¿Y los daños fueron muchos? Para el tsunami del 2007 fue más que todo localizado. En la parte de Lagunillas, se dice que existió 3 casas o restaurantes. En este lugar murieron 3 personas debido a las olas del tsunami. ¿Y si hoy ocurriera un tsunami, si hoy se registrara un tsunami, cree usted que estamos preparados, ingeniera? Actualmente se están haciendo bastantes trabajos, especialmente en el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Se está trabajando el DHN, IGP, INDECI, en tratar de mejorar este sistema. Es decir, actualmente el Instituto Geofísico del Perú cuenta con una red satelital de estaciones sísmicas, las cuales nos van a permitir poder proporcionar al DHN los parámetros del evento sísmico en el menor tiempo posible. Esta información es importante porque a partir de la información sísmica se puede determinar si un sismo va a ser o no tsunamigénico. ¿Y con qué rapidez de tiempo, en qué periodo de tiempo se puede hacer ese trabajo? Bueno, actualmente... Ocurrido ya el sismo, ¿no? Ocurre un sismo, el Instituto Geofísico del Perú da los parámetros en un lapso entre 2... Más o menos, ¿no? Bueno, lo que pasa que cada sismo tiene su particularidad. Hablamos de 5 minutos, o dependiendo si este sismo es muy cerca a la costa, las estaciones se pueden saturar, o de repente hay problemas en la transmisión de datos, pero estamos tratando de que este tiempo sea lo menos posible, claro. Menos de 5 minutos. Ya, y el primero que debe dar la voz de alerta es el Instituto Geofísico del Perú. No, el Instituto Geofísico del Perú proporciona los parámetros sísmicos al DHN. El DHN es la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que es el ente encargado del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Y es el órgano oficial. Exactamente. Esta institución es el que se encarga de evaluar la posibilidad o no de la ocurrencia de un tsunami. ¿Y a quién debe informar el DHN? Ya, el DHN proporciona esta información a INDECI. Es INDECI quien va a diseminar esta información a los gobiernos locales, regionales y a todas las localidades costeras. Ya. Y si es así, digamos, ¿quiénes son? Da cuenta a las autoridades políticas. También debe informar a la policía, también debe informar a los bomberos. ¿Cómo es la red, por favor? Todo eso está integrado en los planes de contingencia, planes de evacuación que están elaborados por cada gobierno regional, conjuntamente con INDECI. O sea, es en sí INDECI quien es quien tiene que ver la forma como va a afrontar, digamos, las consecuencias de un tsunami, ¿no? Y
la probabilidad que aquí, así como me señaló Lima, Yauca, Tacna y el norte de Chile, ¿es posible determinar el tsunami, digamos, en qué zona es más, cuál es la zona más propensa en que ocurra? No, ahí no es posible, ¿no? No. Ahí puede ocurrir en cualquier parte del litoral, ¿no? Así es. ¿Le parece a usted, ingeniera, que los gobiernos municipales, fundamentalmente, han hecho lo posible para tener una red adecuada de soporte frente a un tsunami? ¿Esta respuesta me la puede dar luego de la pausa? ¿Sí? Sí, está bien. Volvemos con la ingeniera Sheila Yauri Kondo. Hora satelital en todo el Perú, gracias a Caja Piura. 0:45. Caja Piura, 30 años trabajando a tu ritmo. Temperaturas. Temperaturas a esta hora. Pucallpa presenta 24 grados, Arequipa 9 grados. En Lima, la ciudad de los emprendedores, escuchas RPP Noticias en los 89.7 FM y en los 730 AM. Bien, 0:46. Estoy con la ingeniera Sheila Yauri Kondo. Es ingeniera especialista en tsunamis, es ingeniera geofísica. ¿Es así? ¿Se dice ingeniera geofísica? Sí. De la UNSA, de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa. Bien, yo le preguntaba, tenía varias interrogantes, ¿no? Una de ellas es, si bien hemos avanzado, o me parece magnífico que estamos avanzando en el tema de capacitación, experiencia, en fin, que están teniendo ustedes entrenamiento, ¿no es cierto?, en el exterior. La pregunta es si nosotros estamos preparados para afrontar las consecuencias de un tsunami. Bueno, actualmente los gobiernos regionales están trabajando en implementar sus planes de evacuación. Muchas municipalidades actualmente ya tienen estos planes de contingencia o planes de evacuación ante un tsunami. Uh-huh. Tienen. ¿Le parece a usted que, voy a poner un ejemplo en Lima que por, digamos, razones evidentemente de cercanía, de distancia, lo que más conozco, se ha hecho alerta, he escuchado, y usted me dirá, muchos tenemos la costumbre de circular por ejemplo, por la Costa Verde, si queremos, por distintas razones, sería ocioso ahora referirlas. Usamos la Costa Verde. Se ha dicho que no se debe usar con tanta frecuencia por el tema del acantilado, sobre todo. Así es. Si ya de por sí se va desprendiendo algunas rocas, algunas piedras, no quiero ni imaginar cuando ocurra un sismo. Luego, además, también se han esmerado algunos alcaldes, y ahora se ha hablado de escaleras de evacuación. Lo primero, ¿le parece a usted? Lo que voy a decir es muy osado, muy atrevido, pero se lo voy a preguntar. ¿Debería suspenderse esta vía de tránsito de la Costa Verde? Tránsito vehicular. Bueno. En su experiencia, ¿qué diría? Ok, no lo tome como Instituto Geofísico, tómelo en un asunto personal de su experiencia, que ya es bastante. Tengamos en cuenta que esta zona es altamente vulnerable. El tránsito de vehículos realmente están expuestos a este peligro. Sí. Están expuestos en todo momento. Yo sé. Puede ocurrir un evento sísmico, un tsunami en cualquier momento, a cualquier hora, ¿no? Está soslayando un poquito entiendo que debe ser difícil la pregunta, pero no se lo estoy diciendo para digamos, vamos, no poner en aprietos, pero sí me gustaría saber si usted diría que esta vía, hasta que no sé, estamos muy cerca al mar, debido a la característica propia de la tierra, justo en nuestro país. Estoy pensando en algunas vías, usted debe conocer otras tantas, pero en una vía que está cerca al mar, al ras, al nivel, y consideramos que hay ciertos tramos, ahora estoy recordando ciertos tramos de circuitos de playas, no solamente aquí en la Costa Verde, sino también al sur. Hay cierto tramo de pistas que está pegadito al mar. Hay balnearios cuyas casas
¿qué le digo? A la orilla, uno nada más tiene que cruzar Sí, una he podido porción ver de eso. arena. Claro, Sí. yo he estado ahí, la verdad que también. ¿Le parece a usted que esto debe seguir así? Hay otras ciudades donde ni siquiera está tan cerca y no tiene este tipo, no representa este tipo de peligros, ¿no? Puede ser una porción en Estados Unidos, ¿no es cierto? En cierto estado, o en el mismo Brasil, pero nosotros estamos muy cerca. ¿Le parece a usted que la Costa Verde debería seguir siendo una ruta de tránsito vehicular? Bueno, la verdad es que ¿O debería considerarse y evaluarse mejor? yo pienso que esta ruta es altamente vulnerable y empezando desde ahí debería ver otra manera de poder circular a lo largo de Lima. Correcto. Ver otras alternativas. Correcto. Y por lo tanto, estas escaleras son un paliativo nada más, estas escaleras de escape que se están haciendo. Lo digo porque también hay mucho bañista, surfista, y muchas personas que voy a incluirme en ese saco, gustamos de ir y de usar mucho esta vía. Entonces, representa un peligro y sin embargo sí se ha dicho que se hacen, y yo he visto los letreros, ¿no? Evacuación por aquí, por allá. Creo que las escaleras de evacuación son bastante importantes, o sea, no solamente en la Costa Verde, sino en muchas zonas que se necesita implementar este tipo de Rutas de evacuación. Rutas de evacuación. De evacuación. Sí. Y si ocurriera un tsunami, ¿no es cierto? ¿Cómo sería un tsunami aquí, en el Perú? ¿Cómo cree que, digamos, ustedes, me imagino que en Japón hacen supuestos, ¿no? Si ocurre tal cosa, Escenarios tsunami. probables, ¿no? ¿Cómo sería aquí en el Perú? Se ha hecho ya escenarios de tsunami con sismos de magnitudes 9.0, 8.5. Se ha determinado aproximadamente alturas de olas de entre 7 y 8 metros en Callao. ¿Ya? O sea, sí se están planteando escenarios, pero ¿en base a qué? En base a eventos históricos, considerando de que estos eventos son recurrentes. Ya. Y estamos, digamos, ahí tenemos todos los elementos de juicio, las autoridades tienen todos los mecanismos para reaccionar frente a un escenario así. Yo pienso que nos falta. ¿Qué nos hace falta? Yo Por pienso favor. que nos falta. Hay muchas medidas que se pueden tomar, como por ejemplo, nos falta señalizaciones en muchas municipalidades, en muchas zonas costeras. Nos falta señalización, de repente la implementación de algunas contramedidas no estructurales, como por ejemplo, construcción de diques de arena, que puedan un poco minimizar los efectos del tsunami, tipo Japón, por ejemplo, o de repente cadenas de árboles que puedan de alguna manera minimizar estos efectos. Hay la implementación de rutas de evacuación y lo más importante es la educación, concientización de la población a través de los mapas de riesgo de tsunami. Estos mapas de riesgos donde deben contener donde se debe identificar las zonas posibles inundables y no inundables, donde se debe identificar los lugares de evacuación, los lugares de refugio, donde se debe indicar las rutas de evacuación. Estos mapas son importantes no solamente para las autoridades, sino que la población debería tener acceso a estos mapas para conocer cuáles las características, cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas seguras en caso de un tsunami. Y no lo tenemos. El DHN está implementando estos mapas de riesgo. Sin embargo, aún falta algunas zonas que se están trabajando. ¿Cuáles son esas zonas, ingeniera, por favor? ¿En el Callao se está haciendo, por ejemplo? El Callao están trabajando bastante. Ellos no solamente tienen sus mapas de riesgo, han identificado sus zonas de refugio. Ellos están considerando una evacuación vertical debido al poco tiempo que se tiene para la evacuación y debido también a que esta zona va a ser prácticamente inundada por el tsunami y por el tiempo que las personas necesitan para poder salir a zonas
zonas seguras. Más seguras, ¿no? Y Lima, ¿cómo considera que está avanzando en ese tema? ¿Se está demorando un poco en prepararse así? Yo no conozco, por ejemplo, ese mapa que dice usted. ¿Será que no se ha divulgado lo suficiente? Se está trabajando en eso. Actualmente el Instituto Geofísico también está trabajando en poder realizar modelamientos numéricos para poder determinar posibles escenarios para la costa de Lima. Estarán pues ahí los primeros que tienen que estar involucrados son los alcaldes. Sí, se trabaja con las instituciones. Tengo entendido que el DHN trabaja a pedido de las municipalidades. A pedido, ¿no? Ya. Y conoce, hablando del Perú, ¿conoce qué otras regiones, qué otros departamentos están preocupándose de esa manera? Así como el Callao, por ejemplo, como la provincia del Callao. Tengo entendido que la parte de Camaná, por ejemplo, ya tiene sus planes de contingencia ante un tsunami. Han identificado las zonas seguras, se están implementando las señalizaciones, rutas de escape, entre otros. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Me gustaría, a partir de ahora, ya no hablamos tanto de las autoridades, sino de los ciudadanos. ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos, así como se nos ha preparado relativamente, y espero que todos tengamos, por favor, digamos, establecido los canales, por ejemplo, debemos estar preparados para saber cómo vamos a reaccionar ante un sismo, cómo nos tenemos que comunicar, con qué personas tenemos que hablar, cuáles son los mecanismos de comunicación, ¿no? Vía telefónica o no, mensajes de texto, saber que debemos tener y guardar un botiquín, debemos tener una mochila con productos de primera necesidad, etcétera, los lugares, etcétera, en la misma casa donde vivimos, departamento o chalet, en fin, donde vivamos, donde debemos resguardarnos. También me gustaría que me dijera usted, en caso de tsunami, ¿qué debemos hacer? Yo creo que lo principal es nosotros como ciudadanos, como personas que vivimos en localidades costeras, debemos conocer cuáles son los lugares inundables y cuáles son los lugares no inundables, identificar nuestras rutas de evacuación. Eso es lo más importante para saber qué hacer durante un tsunami. Ahora, existe también la alerta natural, que es el propio sismo. Nosotros debemos saber eso. A ver, ¿qué deberíamos saber ahí? Por ejemplo, cuando ocurre un evento sísmico de gran magnitud, y estamos localizados en la costa, en localidades costeras, y sentimos el sismo que es tan fuerte que no nos va a permitir mantenernos en pie, esto nos está indicando que es un sismo de magnitudes superiores. Entonces, la ocurrencia de un evento de un tsunami es más probable. Entonces, no debemos esperar a la alerta que va a emitir las autoridades, sino que nosotros debemos correr lo más rápido posible a lugares más altos. Esa es la alerta natural que nos da el propio sismo. Más allá que sintamos que va más de 8 grados. Cuando sintamos que no podemos mantenernos en pie. ¿Y eso ocurre a partir de qué grado, por favor? A partir de una intensidad de 7. De 7. En 7 ya perdemos, digamos, la perspectiva. Sí. Como el que se registró, o el que nosotros sentimos, voy a referirme a Lima, cuando ocurrió en Ica, que sentíamos que, digamos, la tierra se bamboleaba, ondulaba, ¿no es cierto? Y sabíamos que teníamos que tomar precauciones. Si yo estuviera, por ejemplo, si percibo eso, bueno, ese sismo ocurrió hacia la tarde-noche, ¿no? Sí. Pero si yo estuviera, por ejemplo, en una zona como Barranco, Chorrillos o tal, sé que si ocurre ello, rápidamente debo salir. Sí. De esa zona, ascender, digamos, a las alturas. Exactamente. Yeah. Ahora, hay muchas personas que dicen, primero, las características de un tsunami es que se tiene que retroceder las olas. Sí. Y no necesariamente tiene que retroceder las olas. Ojo. Cuando como que si el mar se retirara, como si el mar se retirara para que volviera con fuerza. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Existe la deformación, que es la generación de en sí del tsunami es debido a la deformación vertical del fondo marino, una deformación repentina del fondo marino. Yeah. Existe una deformación, es decir, un levantamiento del fondo marino, pero también existe una subsidencia,
es decir, un hundimiento. Ese hundimiento hace que toda esa masa de agua se retroceda. Yeah. Y es lo que nosotros vemos cuando dicen el mar se retrocedió. Sí. Se está retrocediendo precisamente por esa subsidencia. Y ahí recién el mar va a empezar a avanzar, a incrementarse la altura y producir daños. A ver, ese tema me gustaría que lo siguiéramos hablando. Me voy a quedar un momento más sí, con usted. Carmen Pai Pai, hola Milagros, te saludo desde Hong Kong. Hay algo que es cierto. Cuando no te ha pasado o no has convivido con gente que sabe que es un terremoto o un tsunami, quizá no tomes las precauciones. Lo digo por mi esposo, que es de India y no tiene ni siquiera el miedo que yo tengo viviendo a 2 cuadras del mar. Así que yo tengo las mismas precauciones que las que tenía en Perú. Gracias por tu programa muy informativo de Hong Kong. Bueno, nos vamos a ir con más inquietudes. Tengo algunas preguntas más todavía. Estoy con la ingeniera Sheili Yauricondo, ella es especialista en tsunamis del Instituto Geofísico del Perú. Tiene una maestría en mitigación de desastres ante tsunamis en el Instituto Universitario de Estudios Políticos y el Instituto de Investigación del Edificio, Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica, Japón, y bueno, también ha estudiado en Francia y ella es graduada en la UNSA. Volvemos en unos segunditos con ella y algunas interrogantes que ustedes están planteando, me imagino también a través del Facebook del programa. 1:06 a.m, 1:06, aquí estamos de vuelta. Esto es de la noche a la mañana en RPP Noticias. En esta segunda hora continuamos debido a que es no solamente de sumo interés, sino además también por conocimiento, porque nos toca, porque somos un país, bueno, iba a decir infelizmente, ¿a quién le gusta estar en una zona sísmica? Pero así, hay que aceptar los activos y pasivos de nuestra patria. Y estamos hablando ahora, si en un momento determinado, un buen periodo de tiempo, se ha hablado sobre cómo reaccionar frente a un sismo. Ahora estamos hablando sobre cómo debemos comportarnos frente a un tsunami y está con nosotros la ingeniera geofísica Sheila Yauricondo. A ver, yo tenía varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo sé que después de un sismo puede o no venir un tsunami? Buena pregunta. Existen 3 características importantes que debe reunir un sismo para que pueda ser tsunamigénico. Estas 3 características son, primero, que el sismo se localice en el mar o muy cerca del mar. 1, que el sismo tenga magnitud mayor a 7 grados. Y tercero, que el sismo sea de una profundidad menor a 60 kilómetros. Es decir, estamos hablando de sismos superficiales. Que sea menor de 60, eso... ahí tengo que esperar el reporte definitivamente del Instituto Geofísico. Sí, como le dije, el instituto, la labor que realiza el Instituto Geofísico es bastante importante porque es necesario conocer los parámetros sísmicos de un evento sísmico. Ay, eso me lleva a un paréntesis, ingeniera. Hay una institución que ahora mismo no recuerdo el nombre y que todos ahí estamos pesquisando, estamos buscando en la internet. Cuando queremos, por ser, ya saben, ¿no? Lo más rápido queremos tener un dato, la confirmación, la certeza de lo que estamos sospechando y recurrimos a instituciones extranjeras. Pregunto, ¿está bien que nos basemos en esas instituciones extranjeras o debemos en realidad esperar el resultado del que arroje el IGP? Los resultados que va a proporcionar el Instituto Geofísico del Perú son los más cercanos, los más reales. Los que corresponden a nuestra realidad, midiendo con los... Exacto. Existen redes internacionales como el NEI, como usted habla, hay mucha gente que entra al Internet y se fía de los datos que proporcionan. Sin embargo, estos parámetros son calculados utilizando estaciones telesísmicas, estaciones que están distribuidas en diferentes partes del mundo. Entonces, para el caso de un evento sísmico que ocurre en Perú, esta agencia internacional no tiene buena cobertura.
Lo que sí tiene el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Geofísico del Perú tiene una red de sismómetros distribuidos a lo largo de todo el territorio peruano, y podemos proporcionar los parámetros sísmicos de una forma más rápida y también de una forma más exacta. Correcto. Me interesó muchísimo cuando usted, ingeniera, dijo que debemos construir diques, que debemos construir... Lo que pasa que, por ejemplo, caso como Japón, Indonesia, existen medidas estructurales. Por ejemplo, en Japón se usa bastante lo que son los diques de concreto, que son, de alguna manera, sirven para minimizar los efectos de este tsunami. Existen las compuertas que utilizan, o algunos compuertas que utilizan específicamente en zonas como puertos, ríos, zonas importantes que necesitan resguardar esta zona. Uh-huh. Uh-huh. Ustedes van a dictar. ¿Hay alguna otra pregunta que no le haya formulado y que sería conveniente, ingeniera, para conocimiento de nuestros amigos oyentes? Sí, el Instituto Geofísico del Perú a lo largo de este año está realizando y va a estar realizando talleres en relación a tsunamis. El siguiente taller que vamos a tener va a ser en la ciudad de Hilo, que es básicamente enfocado en la parte de la mañana, enfocado a autoridades. Es un taller un poco técnico para las autoridades, y en la tarde va a ser para educadores. Es un taller más de sensibilización, educación para educadores, público en general que esté localizado en las costas y que quiera saber un poco más sobre este fenómeno natural. Qué interesante. Esta actividad que ustedes están saliendo a distintos departamentos, a distintas ciudades. Dentro de este año estamos considerando 3 talleres, uno en la parte norte del Perú, uno en la parte centro y otro en la parte sur del Perú. Yeah. El que vamos a realizar el 30 de mayo, es decir, un día antes del simulacro nacional, sí, va a estar localizado en la ciudad de Hilo, gracias a la colaboración de INDECI, de HN y del gobierno local de Hilo. ¿Este es el primero, segundo, tercero? Este sería como el segundo taller que ya estamos realizando. ¿El primero dónde se realizó? El primer taller fue un poco más técnico, fue aquí en la ciudad de Lima, que fue más que todo enfocado a INDECI, DHN e IGP, que son las 3 instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, a fin de poder mejorar nuestros tiempos de respuesta ante la emergencia de un tsunami. Uh-huh. Entonces, en un solo día se va a realizar este taller, ¿no es cierto? Sí. Que va a ser el día miércoles 30 de mayo. Uh-huh. En la primera parte, dirigido a las autoridades gubernamentales, a las autoridades descentralizadas. Sí, sobre todo tomadores de decisiones. Ya, y en la segunda parte va a ser dirigido a los docentes y al público en general. El público en general. Qué bueno. En las inscripciones se entiende que se van a realizar allá, y el organismo municipal, me imagino que será el encargado ya de dar las precisiones, los detalles para que puedan acudir los... Sí, es la ciudad de Hilo o la municipalidad de Hilo que se está encargando de poder coordinar este taller. Estamos invitando a universidades, a colegios, educadores que puedan participar de este taller, y también hacemos una extensiva invitación a toda la población, a las personas que de verdad necesiten o quieran conocer un poco más sobre los sismos y tsunamis y su posible ocurrencia en el Perú. Sí. A ver, ingeniera, José Antonio Shishido, que está en Japón. Hola, Milagros. Lo más importante es que la gente tome conciencia de lo peligroso que es un tsunami en Japón. En Japón, el terremoto causó la muerte de 8 personas. El resto lo ocasionó el tsunami. A pesar que aquí se hacen simulacros seguidos y la gente participa, no pudieron con el tsunami. La gente en Perú debe de participar en simulacros en forma seria y responsable. Acá está faltando en Lima, ¿le parece un simulacro? ¿Varios simulacros?
Sí, yo creo que los ejercicios, simulacros son bastante importantes y no solamente se deberían realizar una o 2 veces al año, sino que estos deberían ser constantes a nivel nacional, a nivel local y también en nuestros hogares. Cada uno de nosotros deberíamos hacer simulacros en nuestras casas para ver cómo es que vamos a reaccionar ante la ocurrencia de un sismo y un tsunami. Cuando me dijo usted que no todos los sismos, digamos, degeneran en tsunami, sin embargo, los que sí, ¿en qué periodo de tiempo puede ocurrir? Lo más breve, no lo más largo, lo más breve. Estamos hablando para la zona para un sismo que ocurre frente a Lima, sí, entre 15 y 20 minutos. Sería el primer arribo, del tsunami a las costas. ¿Y cuántos pueden ocurrir? ¿Cuántos tsunamis se pueden registrar? Estamos hablando de un tsunami, pero un tsunami es un tren de ondas, tren de ondas marinas. Entonces, un tsunami no solamente es una ola, sino es un tren de olas. Y no necesariamente la primera va a ser la mayor. Puede ser la segunda, puede ser la tercera. De ahí que es importante evacuar y esperar hasta que las autoridades nos digan que ya pasó el peligro. Pero, ¿se puede predecir cuando ya pasó el peligro? ¿Cuántas olas pueden se puede predecir cuándo pasó el peligro, cuándo pasa? Y lo otro, ¿cuántas olas pueden venir? Olas se llaman, ¿no? Sí. Olas de tsunami. Olas de tsunami. ¿Cuántas olas de tsunami pueden ocurrir? Muchas. ¿Y durante cuánto tiempo? El mar va a seguir, las olas van a seguir por un periodo de horas. Horas hasta días. ¿Hasta días inclusive? Estamos hablando de si ocurriera un sismo de 9, digamos, de 9 grados, ¿no es cierto? Con las 3 características que usted esta ya sería la primera. Con las otras 2 características que usted me dice, ¿cuántas olas podrían sobrevenir de tsunami? No le puedo decir cuántas, pero sí son muchas olas que se van a propagar, no solamente para la costa. Para solamente tener conocimiento. Pueden ser muchas olas. ¿Y puede registrarse tsunami después incluso de días? No. ¿Solamente en un solo día? Sí. Ya. Después de pasado un día, digamos, por decirlo así, yo ya puedo quedar tranquila, ¿no? Sí, exacto. Correcto. Yo estoy segura Lo que quiero recalcar es que no necesariamente no necesariamente el primer arribo, la primera ola va a ser la mayor, como dice, ya pasó la primera ola y esto ya. No necesariamente la primera va a ser la mayor, así que tengamos en cuenta eso. Me queda claro. De ahí que es importante la educación, concientización, sensibilización a la población. Por supuesto. Y me queda claro que eso de vivir frente al mar no siempre la vida es más sabrosa. No siempre. Es bonito, pero me parece que no. Y no quiero ser aguafiestas, pero mucho cuidado con invertir nuestro dinero en comprarnos una casa frente al mar. O sea, a mí me gusta, de verdad, y no lo digo solamente así en forma, metafórica, literalmente. Pero me queda claro que más son los peligros que representan, ¿no? Exactamente. Y pensar que cuesta carísimo una propiedad. Y todo eso se puede ir también literalmente al agua, ¿no? O sea, ni pensar. Mejor acá termino porque si no vamos a hacer aguafiestas de muchas personas. Ingeniera, muchísimas gracias. Yo calculo que va a ser interesante en un segundo periodo porque yo creo que siempre hay o repetir la entrevista o ampliar en otros ángulos, ¿no es cierto?, la conversación. Y eso que hemos ido en un buen tiempo, pero me parece que es poco. Así es. De lo que hemos hablado, ¿no? Así es, deberíamos tomar un poco más de tiempo para poder dar a conocer a las personas un poco más sobre este fenómeno natural y tener un poco más de conciencia nosotros como peruanos de que estamos ubicados en un país altamente sísmico. La probabilidad de un sismo, de un tsunami, es alta. Wow. Muchísimas gracias, ingeniera Sheila Yauri Kondo, por su presencia y la felicito, en verdad. Su lenguaje ha sido bastante claro, didáctico, y además la labor que viene realizando y que la sigan enviando a Japón, no quiero que pase más sustos, ¿no? Pero que la sigan enviando para la capacitación. Me parece que es tan útil, tan beneficioso para la institución, pero para usted misma. La felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted.